Hola, soy Yiyito y voy a entrevistar a mi amigo. Son caleños, dime, ¿quién eres y dónde vives? Mira, mi nombre es Gilberto Trejo, de Sonido Son Caleño, y antes que nada quiero agradecerte por la oportunidad de hacerme esta entrevista, Grillito. Mira, yo viví en la colonia La Presa, soy originario de la colonia La Presa, y toda mi vida la viví ahí, ahí me tocó vivir mi infancia, cuando iba a la primaria. Me tocó desgraciadamente un evento donde fue la explosión de San Juanico, y en ese entonces yo tenía aproximadamente como unos 8 años cuando mis padres me sacaron de la casa y corrimos hacia la parte de la más alta de San Martín. De ahí nos vinimos a refugiar en la parte de Tlalpesco. Ahí con unas personas nos dieron asilo para pasar la noche en lo que controlaban el fuego de San Juanico. ¿Cómo iniciaste en el ambiente del sonidero? Mira, yo inicié aproximadamente hace como 16 años. Eh, yo inicié cuando yo iba a la escuela, a la primaria. Afortunadamente la economía de mis padres no era suficiente, y prácticamente lo que hacía mi madre era trabajar para podernos sostener en la casa. Yo soy el sexto hombre o sexto hijo de mi padre y de mi madre. Cuando yo iba a la primaria, siempre pasaba por el mercado y siempre escuchaba que siempre ponían música de música disco. Y me empezó a gustar la música disco, la música de High Energy. En ese entonces era muy sonado Patrick Miller, Tsunami, Polymarch, Menergy. Inclusive yo llegué a venir aquí al Salón Mandarina a uno de los eventos con Forastero. Y también en una ocasión tuvo el Sonido Banana. En ese entonces estaba muy sonado la música disco. Posteriormente yo me empezó a gustar la música disco y empecé a bailar, yo así, desplayarme bien padre. Y yo tengo mi cuñado, que es el esposo de mi hermana, que en paz descanse, ya no vive. Él tenía un sonido, era la música tropical en el sueño de los 80s, como 85 aproximadamente. Y él hacía eventos allá en la presa, en 15 años, bodas, todo ese papá. En ese entonces, allá en la presa habían varios sonidos que ya iniciaban, y había mucha rivalidad ahí dentro del ambiente de los sonidos en México. Y una ocasión me tocó un evento donde teníamos en la casa, estaba tocando mi cuñado con su equipo, y a unas cuadras más abajo estaba tocando el sonido Scorpion, muy sonado en ese entonces de la colonia La Presa. Y una ocasión no le gustaba, como que no le gustaba que le hicieran competencia, como no sé, como que quería ser el único, ¿no? Te puedo decir, lo que te puedo decir es que nos mandaron a gente, y me tocó vivirlo porque nosotros teníamos una casa de cartón. En ese entonces todavía tenía casa de cartón, era muros de adobe. Entonces era pobremente nuestra humilde casa, pero mi cuñado ya tenía su sonido. Poco, pero tenía. Y de repente nos llegaron por la parte de arriba de la calle, nos empezaron a rockear, nos empezaron a aventar rocas a la casa, así, como queriéndonos apagar para que no. Y no fue tanto así que nada más nos aventaron rocas, sino también se brincaron a la casa y empezaron a tiraron los bafles, empezaron a golpear a mi cuñado, al staff de mi cuñado. Yo estaba pequeño todavía y nos escondemos debajo de la cama. Y hasta que un vecino agarró, sacó una pistola y empezó a tirar balazos, un vecino cerca de ahí, y fue que estas gentes agarraron y se fueron. Lo que nosotros supimos después fue que gente de por allá, si nos habían mandado a gente para que nos apagaran, porque no querían que le hiciéramos competencia, ¿no? No sé, esa rivalidad que nos tocó vivir dentro del ambiente de los sonidos en México. ¿Quién te inspiró para ser sonidero? Mira, te voy a contar una historia, cómo inicié, cómo empezó todo del gusto sonidero. Hace rato te comentaba que yo era disco loco, ¿no? O sea, me gustaba la música disco. Pero como te comentaba, mi cuñado tenía un sonido tropical y a mí me gustaba la música disco, ¿no?
Pero de repente ya empecé a crecer un poco y me empezó a invitar pues, a hacer de su staff, ¿no? No íbamos antes como antes pues por un dinero, sino íbamos por apoyar a mi cuñado, por sacar el evento. ¿Y qué crees que es muy chistoso? Porque pues a mí me gustaba la música disco y ponía música y me ponía a bailar yo en los eventos. Pero ¿qué crees que empezaron a poner música cumbia? Y de repente como que me empezaba, yo veía a las parejas que empezaban a bailar y se daban vueltas. ¿Y qué te crees que me empezó a gustar el gusto por la música salsa, la música cumbia? Y solito fue que yo, nada más viendo cómo bailaban, empecé a mover los pies y hacer, hasta que me animé a sacar una muchacha para que pues, empezara a bailar, ¿no? Y así fue como me inició el gusto de la música salsa, la música cumbia. Posteriormente, ya con el tiempo, ya te comentaba que cuando yo estudiaba en la secundaria, ya cuando iba en la secundaria, eh, yo, mi cuñado de la presa se fue a vivir, por situaciones, se fue a vivir, compró un terreno allá por Ejidos de Tecama, allá en San Martín. Y posteriormente nosotros nos íbamos, bueno, yo me iba para allá, allá con mi hermana, nos la pasamos ahí los fines de semana, desde sábado, domingo, hasta el domingo en la tarde me venía para venirme a la escuela. Y ahí, en ese detalle, empezaban a hacer bailes sonideros, donde llevaban lo que era la pista 5 de mayo, pista Delfines, allá en San Martín, Ejidos de San Martín Tecama. Y posteriormente nosotros íbamos con mi sobrino, lo que era mi sobrino Juan, mi cuñado Martín, íbamos a esos eventos, a bailar, a ver quién iba a tocar, ¿no? Y empezaban a ir varios sonidos, como Yengere, como La Changa, varios sonidos, y nos empezó a gustar, y ese día me acuerdo que fue ahí donde yo conocí a Producciones Moy, a Moisés Rodríguez, de Chamarras Moy. Él fue uno de las personas que inició con las chamarras sonideras dentro del ambiente. Y se me hizo fácil decirle, ¿sabes qué? Oye, ¿qué onda? Danos chance de entrar a tu baile, ¿no? ¿Qué onda? Dice, pero pues échanos la mano, ¿no? Pues échanos, luego nos reparten estas publicidades ahí adentro. Va, pues ahora pues empezamos a repartir publicidades y ya nos quedamos adentro en el baile y todo eso, papá. De ahí inició una amistad con él y fuimos de su staff. Y ya posteriormente a mí me dio el trabajo de pegar la publicidad en ciertas colonias de Tecámac, lo que era Ozumbilla, Loma Bonita. Yo iba con mi cuñado Martín, con un bote de engrudo de 19 litros y nuestra paca de propagandas de los sonidos que iban a ver para el siguiente evento. Y era bonito porque yo lo que ganaba, yo llegaba y se lo daba a mi mamá. Agarraba y se lo daba, ¿sabes qué? Pues ahí está, era lo que me gané. Y con eso nos ayudábamos para yo seguir estudiando, ¿no? Que nos ayudara. Y lo que me empezó a inspirar, creo que la música salsa, la música cumbia, eran los sonidos que tocaban. El saber cómo ponían la rola, cómo la presentaban. Y yo como iba juntando mis publicidades de las propagandas, yo recortaba los muñequitos, porque antes les ponían muñequitos, entonces recortaba. Y en mis libros, fíjate, en mis libros yo les ponía esas portadas y yo las diseñaba, ¿no? Pues de español, de ciencias naturales. Era algo bien padre porque yo tenía mi diseño personalizado, ¿no? Y me empezaba a gustar dentro del ambiente de los sonidos en México. Y otra anécdota que te puedo comentar es que cuando el que me inspiró dentro del ambiente de los sonidos para hacer, digamos, el gusanito para locutear, para mí, hace aproximadamente, te puedo decir, como unos 40 años, con mi carnal, uno de mis canales, ya trabajaba y compró una grabadora grande. En ese entonces empezaban a salir grabadoras de cassettes y esas grabadoras traían eco y él compró el micrófono, venía con el micrófono de la grabadora. ¿Y qué crees? Que empezamos a escuchar los cassettes del 89 de Jorge Frausto Candela. Y me gustaba su forma de locutear, su forma de presentar el tema. Y pues agarré y con mi carnal nos poníamos a poner rolas, comprábamos los cassettes, compramos los cassettes y los poníamos y empezamos a hablar. Y grabábamos, en un lado poníamos el tema y del otro lado grabábamos ya con el eco, que mandando saludos, jugándole al sonidero, vaya, para que me entiendas.
Y así fue como inició para mí dentro del ambiente. Te puedo decir que hasta la fecha, mucha gente va a estar de acuerdo conmigo que Jorge Frausto fue uno de los sonidos y sigue siendo uno de los sonidos que hizo historia. Y lo que más me gusta de Jorge Frausto es que fue el que hizo los cassettes se puede decir conmemorativos de enero, febrero, marzo y abril, y así sucesivamente todo el año. Y él presentaba temas nuevos, temas que sacaban a los grupos mexicanos hacia arriba, o sea, algo precioso. Lo que más me gustaba cuando sacaba un cassette de Jorge Frausto era cuando eran los especiales de cumbias colombianas. Ahí es algo especial, algo que a mí me inspiró dentro del ambiente de los sonidos en México. Para mí, él es el que me inspiró para hacer son caleño hasta ahorita. Para ti, ¿quién fue el mejor sonidero? Mira, dentro del ambiente de los sonidos en México hay muchos sonidos que iniciaron, muchos sonideros que marcaron pauta dentro del ambiente de los sonidos en México, pero te puedo decir que para mí, te puedo decir que fue Jorge Frausto porque fue mi inspiración. Pero a mí el que me llamó mucho la atención y que Diosito lo tenga en su santa gloria es Alejandro Perea, Sonido La Timba. Me gusta su estilo que ponía y me gustaba que sacaba cumbias que tenían mucho ritmo, mucho sabor, no sé, o sea, eran especiales. Para mí sentía que tenía un don muy especial. Todo lo que es la dinastía Perea tiene ese don, pero para mí, te puedo decir que a mí el que más me gustó dentro del ambiente es Sonido La Timba. Para ti, ¿cuáles son tus 5 sonidos favoritos? Mira, pues mis 5 sonidos favoritos dentro del ambiente de los sonidos en México, pues te puedo decir que hay varios, ¿no? Pero la forma que trabajan son varias empresas, ¿no? Por cierto, te puedo decir como lo que es Astuto Mix, uno de los sonidos que está sonando allá en Villa Nicolás Romero. Lo que es Sonido Manhattan, también una gran empresa. Y de aquí de la Ciudad de México, lo que es Memo Mix, Juventud Latina, Sonido Caribbeans. ¿Cómo conociste al Chiva Mayor? Mira, te puedo decir que yo conocí al Chiva Mayor en el año, más o menos como el año 2010, en un evento que hicieron allá en la Colonia Presa, detrás del Mercado del Jaral. Ese día tocó Jorge Frausto, tocó Yengere, tocó el Chiva Mayor. Fue cuando yo conocí al Chiva Mayor en esa ocasión. Asimismo te puedo comentar que posteriormente lo vine a conocer, otra vez nuevamente nos volvemos a encontrar acá por el Metro San Cosme, en un salón donde él iba a tocar ese día Jorge Frausto y Fanático de Lalo. Yo ese día me fui para allá, para el salón, y fue donde nos volvimos a ver otra vez con el Chiva Mayor y con Jorge Frausto. Y esa ocasión me acuerdo que me dijeron que iban a ir a una entrevista con Willy de Sonido Caribalí a su estudio. Entonces yo les dije que si podía acompañarlos a esa entrevista. Y de ahí empezamos a ir a ese evento, y posteriormente de ahí empecé yo a trabajar con el señor Jorge Frausto en sus eventos, yendo con él a los eventos como su DJ. Y posteriormente te puedo contar la anécdota que para mí es una gran experiencia como sonido, es haber sido parte del 37 aniversario de Jorge Frausto Candela, que fue allá en la 3030, con un lleno impresionante. Estuvieron varios equipos de sonido como La Conga, como Sonido El Pirata, y todo su show que montaba, Ramón Rojo Villa. Tuvimos varios sonidos, y te puedo contar que es una experiencia para mí en lo personal, fue maravillosa el trabajar de la mano de Jorge Frausto, estar con él en cabina. Pues es algo maravilloso, algo que pues es inimaginable, ¿no? Como sonido, estar detrás o al lado de una gran persona como lo que es Jorge Frausto Candela, pues es una maravilla, ¿eh? Invito a tus seguidores a apoyar los padres de Indonesia. Ya despídate. Ok, bueno,
Antes que nada queremos hacer la invitación a todos mis seguidores, a toda la gente que llega a ver este video, que apoyen a todos los bailes sin violencia, que no se genere ninguna violencia dentro del ambiente de los sonidos en México. Y queremos agradecerte, Grillito, principalmente quiero agradecerte yo, a nombre de todo mi staff, agradecerte por esta entrevista, y yo sé que esta entrevista a futuro va a ser historia, y yo sé que más grande va a ser un gran youtuber. Échale ganas, unas felicitaciones, y me despido. Soy tu servidor Gilberto Trejo, Sonido Son Caleño, el más sabroso. Para todos ustedes de la Colonia La Presa.